Dios bendiga, hermanos. Ha sido un gusto saludarles a quien hemos podido estrechar por ahí las manos, porque esto creo que trae alegría al corazón de cada uno de nosotros. El podernos ver, poder platicar, aunque pues bueno, somos muchos y el tiempo nos va a faltar. Pero de alguna forma, de alguna manera, pues nos estamos comunicando entre nosotros y todo esto coopera para que finalmente esto se convierta en una bendición al final de terminar la convención y donde Dios esté hablando por ahí. Bueno, creo que saldremos todos bendecidos. Amén. Y en esta ocasión, pues a mí me toca dar la apertura a lo que es la convención, hablando de la palabra del Señor. Ya se oró, ya se alabó al Señor y pues ahora toca este tiempo por aquí. Y hay unas palabras aquí que creo yo que tienen mucha relación entre sí. Integridad y verdad, que está por ahí. Y hay algo que está escrito aquí en la palabra del Señor y es esto, hermanos. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Está hablando de lo que es verdadero, que tiene mucha relación también con la integridad, que cada uno de nosotros, especialmente como ministros de Dios, hermano, en la forma y en la manera integral debemos de manejarnos. Y para ello, pues como es tema libre y que tiene que ver mucho con esto también, con lo que es integridad y verdad, pues he escogido un tema por ahí, pero para ello yo quisiera leer también lo que dice allá Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Primeramente menciono esto. Proverbios capítulo 4 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Integridad, porque de él mana la vida. Y entonces vemos, por ejemplo, aquí en el capítulo 12 también de Hebreos, en el versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, dice la Escritura. Y precisamente, hermano, que el tema que yo quiero referirles también se basa en una experiencia muy tremenda que yo tuve recién entregado al Señor y que en ese tenor la podríamos exponer. Y se habla cómo conquistar la amargura mediante el perdón. Y por ejemplo vemos que Hebreos nos está advirtiendo y dice: mirad bien, tenemos que poner atención respecto, hermano, a lo que pudiera haber en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Porque si nuestro corazón no es íntegro, en él no hay verdad, entonces nosotros empezaremos a acumular sentimientos o emociones que finalmente pudieran dañar el ministerio de cada uno de nosotros. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, te estorbe, no te deje entrar, no te permite desarrollar, no te permite crecer dentro de lo que es el ministerio. Dice: y por ella también muchos se han contaminado, porque es algo que se puede contagiar. Es algo que va más allá de lo que nosotros podríamos traer por ahí. ¿Por qué es tan importante, hermano, que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, entendamos el porqué del sufrimiento? Porque yo quiero decirle esto, que la amargura
o el resentimiento viene precisamente por las experiencias dolorosas que cada uno de nosotros podemos enfrentar en la vida. Pero para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, la palabra del Señor nos guía, nos dirige a que nosotros sepamos entender el porqué del dolor, el porqué del sufrimiento. No es como cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? De que le pasaba a uno algo terrible, algo tremendo, y decía, no, pues es que la mala suerte me alcanzó y así me trae. Pero hoy que estamos en el Señor, como que seguimos enfrentando los mismos dolores, las mismas situaciones que en el mundo vivimos. Pero bueno, hoy no es como entonces, porque hoy tenemos una salida y una salida correcta, y todo depende, hermano, en la forma y la manera como cada uno de nosotros nos sepamos parar ante el dolor, ante el sufrimiento y aquellas cosas que muchas veces nos pueden causar trastornos mentales, y que mediante el remedio que la palabra del Señor nos da y encontramos en ella la dirección, entonces podremos enfrentar las luchas y las pruebas también. Y de esto es lo que queremos, hermano, comentarles. Primeramente, ¿verdad? Pues debemos aceptar lo que es el sufrimiento, como dice aquí Filipenses, en el capítulo 3, verso 10, dice la palabra del Señor: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Es decir, que cuando viene un problema, cuando viene una situación, algo que nos causa dolor, nosotros ahí debemos de juntarnos con Cristo, que es el ejemplo máximo que cada uno de nosotros tenemos, hermano. Como decía aquí el apóstol Pablo, dice, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación, dice, de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él, pues en su muerte. Así es de que si nosotros deseamos, hermano, la gloria de Cristo, también debemos de recibir sus padecimientos, como dice Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 12, dice la palabra del Señor así. Primera Pedro 4, 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que Pedro está diciendo aquí, hermanos, que para usted y para mí, las pruebas, las luchas que llegan a nuestras vidas no debe de ser algo que nos sorprenda, no debe de ser algo extraño. Yo recuerdo cuando estábamos en el Instituto Bíblico y veía, por ejemplo, al hermano Victorio siendo el director del instituto, cómo le venía un problema, le venía otro y le venía otro. Y yo decía, pues era un novato de plano, ¿verdad? Estudiante, y decía, ¿cuándo se le va a acabar esto? Se me hace que yo no le sigo, porque uno ve, y como no hemos llegado a ese nivel de madurez, pues como que a veces nos dan las ganas de correr. Me acuerdo, por ejemplo, cuando el accidente de David, que tenía, ¿qué? 5 años, ¿verdad, hermana Ruth? 7 ya. Y entonces fue una prueba bien tremenda, como cuando el albañil aquel que andaba tirando la barda y que le decían, no le haga así, no le haga así, él no entendió y se le vino la barda encima, se le rompen las piernas, y el hermano Victorio, ahí. Y bueno, uno ve, observa y aprende. Pero de donde más aprendemos, hermano, nosotros es mediante los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro aquí está dando él esa referencia. Cuando él menciona, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dice, pues como si una cosa extraña estuviera sucediendo, estuviera aconteciendo.
Dice, sino gózate. Se oyó un amén por allá. Dice, gózate por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Yo quiero decirles algo, hermanos. La alegría, el gozo no puede venir si antes usted y yo no hemos padecido. ¿Se lleva esa? Bueno, entonces sigue diciendo aquí, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, dice, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado el Señor. Amén. Entonces, pues estos son, hermanos, algunos de los propósitos del propósito del sufrimiento. Es decir, usted y yo, en el dolor, en el sufrimiento, en cualquier cosa que a usted le esté pasando, debemos de entender que Dios tiene un propósito en ello. Sí. Y que cuando repentinamente llega la prueba, usted ya puede estar así bien conectadito con esa forma de creer de lo que la palabra del Señor nos dice, para que cuando la prueba llegue, hermano, pues usted se mantenga firme, estable, y nosotros podamos continuar fieles al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué es la amargura? Es simplemente el resultado de no ver el sufrimiento de acuerdo a la perspectiva de Dios. En otras palabras, nosotros sufrimos porque no vemos las cosas como Dios las ve. Pero cuando aprendamos a ver las cosas como Dios las ve, entonces vendrá la prueba y usted y yo la vamos a pasar. La vamos a pasar en bendición. Y pues la falta de entendimiento, ¿verdad?, del sufrimiento produce amargura en lugar de perdón. Y vemos, por ejemplo, la definición y las consecuencias de lo que es la amargura. Un resentimiento arraigado, lo cual es odio hacia otras personas. Significa fijar, atar, afianzar, construir mediante amarres. Esta palabra de amarres es sinónimo de amargura. Sostenerse contra alguna venganza para su destrucción. Y vemos, por ejemplo, en la Escritura, hermano, que también dice que esta la relaciona con Hiel, lo que dice, por ejemplo, allá en Hechos capítulo 8, libro de los Hechos, capítulo 8. En el versículo 21 y 23, dice la palabra del Señor así: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Esto pasó cuando él, conociendo y viendo el poder que estaba en Pedro y Juan, quienes predicaban la palabra del Señor, y mediante el poder que ellos traían, él también lo quiso. Bueno, usted conoce la historia. Pero fíjese lo que Pedro le respondió. Y le dice: porque veo que en hiel de amargura estás. La amargura o la hiel, hermano, es también sinónimo de veneno. Por esa razón es que cuando a usted se le revienta la vesícula, provoca serios problemas de salud. Si inmediatamente no se le atiende,
la persona se muere. ¿Por qué? Porque se le envenena el cuerpo. Entonces, amargura pues trae engaño también y esclavitud de espíritu. Lo podemos ver allá en 1 Juan capítulo 4 verso 20. 4:20 dice así la palabra de Dios. Mencionamos que trae ¿qué? Trae engaño y esclavitud. Dice la Biblia así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, está engañado. Dice pues el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, dice, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Porque por ejemplo una persona, hermano, que está con resentimientos en su corazón, usted le puede decir o le pregunta, oye, ¿tú crees en Dios? Y le va a decir que sí. ¿Amas a Dios? Y también le va a decir que sí. Y le pregunta, ¿y amas a tu hermano? Y ahí como que se detiene el asunto, ¿verdad? Entonces ahí está el engaño, como lo estamos mencionando aquí, porque la palabra del Señor lo dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y bueno, hermanos, esto que yo estoy hablando no es para ustedes, Es por si alguien se coló. La palabra es la palabra. Y yo la estoy soltando. Ahí agarre usted lo que le toca. Efesios capítulo 4. Vemos que, pues ahí está la conclusión, verso 30 y 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En lugar de eso, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire qué sencillo es el ejemplo. Usted y yo, en caso de, tenemos que perdonar a quienes nos han lastimado, a quienes nos han herido y que posiblemente han provocado cierta amargura. Así como el Señor nos ha perdonado, así también debemos de perdonar nosotros a ellos. Esa es la regla que está aquí a través de la palabra. Ahora, yo quiero mencionarles solamente 3 cosas, hermano, de cómo es que podemos vencer lo que es este problema de la amargura. Y lo primero que usted y yo podemos ver es renunciar a lo que son los valores temporales de esta vida y buscar los valores eternos. ¿Y qué es lo que podemos ver nosotros, hermano, a través de lo que son los valores temporales? Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Ahí es donde debe estar clavada nuestra mirada, mirando lo eterno, no lo que es temporal. Y esto pues a mí me hace recordar precisamente donde, sin ser cristiano, sin ser hijo de Dios, empezó la amargura en mi corazón. ¿Sabe dónde empezó? Cuando me quitaron el negocio. Un negocio que teníamos, de la noche a la mañana desapareció. Entonces, yo agarré mucho coraje,
mucha ira. La excusa es que no era cristiano, ¿verdad? Me enojé mucho y de ahí empecé, no solamente a odiar a las personas que me habían hecho el problema, sino a otras personas también, porque ya mi corazón estaba contaminando a otros. Entonces, ¿cuál fue la raíz, la causa, hermanos, de que esa amargura se levantara? Bueno, porque mi mirada estaba puesta en los valores temporales, porque a mí lo que me dolía era como me habían llegado. Fue un lanzamiento que me hicieron, arrancaron toda la herramienta del negocio, acabaron con todo, me lo lanzaron a la calle. Ese fue el motivo del por qué yo en mi corazón empecé a experimentar lo que es la amargura, y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, hasta que yo vine a los pies del Señor. Ahí fue donde. Y recuerdo que en esa ocasión, cuando Dios me sanó, porque fue Él el que me sanó, porque yo ya había buscado psicólogos, había ido a todos lados, hasta con la brujilla de ahí de la vuelta. Sí, hermano, es que usted, si no tiene a Cristo y anda buscando la paz, usted va a ir a todas. Sí, y pues como me dijeron que fuera con Rosita, pues yo fui. La brujilla de ahí. Y no, pues igual. Entraba, me retregaba los ramos de pirul y la gallina negra, y tampoco le voy a dar la receta completa. Y luego me entrego al Señor. Y un día llegué al templo, ahí en Zaragoza. Estaba el culto, la alabanza, así como ahorita. Y yo llegué como, tal vez a usted le ha pasado, desanimado. Y entonces empecé a observar, dije, ay, mira nada más. Qué felices se ven los hermanos. Y yo acá, con mi corazón lleno de amargura. Y ya era hermano. Creo que no me escucharon. Ya era hermano. Pero era el Espíritu Santo que ya me traía. Porque recuerdo que esa noche salí, me fui a la casa, empecé a leer la Biblia y vienen en mi memoria: Señor, yo sé que un día, si el que quiso matar a mi papá, los que me quitaron el negocio, los que se robaron a mi hermana y la golpearon, un día llegaran delante de ti y te quisieran pedir perdón, tú les perdonarías. Dime cómo le haces, porque yo no puedo. Y así me acostaba toda la noche: Señor, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y una noche el Señor me dice: tú no puedes perdonar porque eres carne. Yo perdono porque soy espíritu. Y en ese instante el Señor me liberó. Literalmente, hermano, yo sentí que algo se fue de mí. Algo salió. Y la prueba más grande es que ya tengo 40 años sirviéndole a Él. De otra forma, no podría. No podría. Y ahí empezamos a entender los motivos y los por qué
los propósitos del dolor, el sufrimiento, que todos padecemos. A lo mejor usted ha experimentado cosas más terribles que yo, pero el que está chillando hoy aquí soy yo. Pero usted ha sufrido más, se ha dolido más. Pero quiero decirle que Él tiene un propósito a través de eso. Nada más dele buen curso al asunto. No se enoje con su hermano ahora. Yo me enojé con los paganos. Entonces no nos preocupemos, hermano. Mi dolor, les digo, empezó ahí porque me quitaron mi negocio, me quitaron la herramienta, me quitaron cosas materiales. De ahí surge preocuparse por las cosas que duran poco que por las cosas que son eternas. Y es mucho más importante, hermano, que las posesiones materiales, las cualidades de carácter en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo importante. Porque estas cosas son las que determinan también, las cosas eternas son las que determinan la libertad para Dios de bendecirlo a usted también. Porque si usted no está, hermano, en una posición de buen carácter, de ofrecerle a Dios lo mejor de su corazón, pues Él también le piensa para bendecirle. ¿A poco usted premia a sus hijos que se portan mal? A ver, vuelvo a preguntar. Y yo entiendo que Dios así obra también, no actúa. Entonces, cuando nosotros, hermanos, manejamos la verdad, manejamos la integridad y manejamos los buenos rasgos de carácter en nuestras vidas, Dios no tendrá problema para soltar sus bendiciones también. Y vemos que, por ejemplo, como experiencia, un joven llega a trabajar en una empresa. Él tenía 23 años de edad. Cuando llega a trabajar ahí, el dueño le hace la propuesta. La empresa no era muy grande, pero le dice: ¿sabes qué? Quiero hacer un arreglo contigo. Si tú trabajas diligentemente por el sueldo mínimo aquí, el día que yo me vaya, dice, la empresa será para ti. Y él estuvo durante 14 años trabajando por la empresa, y llega el día que el dueño lo llama y le dice: ¿sabes qué? Tú ya no tienes trabajo aquí, porque la empresa ya se vendió, así es que búscale por otro lado. Y este joven era cristiano. Él salió en paz, porque como dice Colosenses 3, 23 y 24, dice la palabra del Señor así: dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mire, hermano, yo quiero decirle esto por si alguien no lo entiende. Usted y yo no trabajamos para un ser humano, trabajamos para el Señor. Cuando usted se posesiona en ese pensamiento, en esa idea de que el trabajo que usted hace, la obra que usted hace y que la hace para Dios, lo podrán despedir de la empresa donde usted esté trabajando y se va a despedir en paz. Porque puesto que aunque estaba usted trabajando en la empresa, ahí trabajaba usted para él, no trabajaba para el dueño de la empresa. Y que si está dentro de la obra del Señor también, pues que mejor tenerlo a Él por jefe. Sí,
porque Él paga y paga bien. No lo hace cada quincena, ¿verdad? Pero lo hace muy bien. Para que se anime. Él paga. Yo creo que quienes tenemos ya mi edad, tenemos la experiencia de que estas palabras son ciertas y son verdaderas. De que Él te recompensa. Y de muchas formas. Yo no estoy hablando de dineros nada más. No, de muchas formas. Y sobre todo, con la paz que solamente Él nos puede dar. Pero para esto, ¿verdad? Es que para que yo pueda servir a Dios y considerar que Él es a quien yo sirvo, que Él es mi jefe, pues yo debo de despojarme, hermano, de todas esas cosas que estorban, que no ayudan y que me bloquean y que me detienen que yo pueda crecer, que yo pueda desarrollar. Porque le digo, ese sentimiento de amargura frustra, detiene, frena el crecimiento espiritual incluso de cada uno de nosotros si estamos dados a ello. Por eso la importancia que tiene esto de que pongamos atención, como iniciamos en el versículo de Proverbios 4:23, me parece que es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es la encomienda que a cada uno de nosotros nos hace. No es en bolita, no, es de a uno por uno. ¿Verdad que Dios nos está hablando para que usted y yo nos demos a la tarea? Y mire, ¿qué tal si hoy en la noche se va usted a dormir y lo que está ahí tratando de, también le pregunta al Señor: oye, Señor, según yo ya perdoné a todo mundo, pero dime tú si es así, y si no es así, muéstrame, revélame, para que yo pueda sacar eso que está dentro de mí. Sí, porque le digo esto, hermano, bloquea, te detiene, no hay desarrollo, no hay crecimiento cuando nosotros estamos guardando ese sentimiento de tenerle cosa mala a los demás por alguna cosa que nos hayan hecho y que ellos pues son instrumentos de Dios. Parece bonito, pero está feo, o está feo y parece bonito. ¿Cómo está el asunto? Filipenses 3, 7 y 8 dice la palabra del Señor así: dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice su palabra. Es decir, Pablo estaba diciendo aquí: mi mirada no está en las cosas materiales, mi mirada está en las cosas eternas. Era lo que él estaba diciendo. Y creo yo, hermano, que cuando nosotros nos paramos de esa forma, en fe, a servirle a nuestro Dios, pues siempre iremos yendo, caminando, avanzando, porque le digo, el sentimiento de amargura detiene. Yo recuerdo una ocasión, no hace mucho, estaba en una iglesia predicando, termino la predicación y se me acerca un colaborador y me dice: quiero hablar con usted. Le digo: está bien. Dice: mire, yo ya me voy a ir de aquí. Le digo: ¿y a dónde vas? Dice: pues estoy pensando si voy a la universidad aquí o voy a teología o algo voy a estudiar. Le digo: ¿y por qué no sigues aquí? No, es que aquí ya no. Dice: ya me estanqué, ya no puedo crecer más. Y en eso, pues yo digo que fue el Espíritu Santo el que me revela.
cuál era la raíz de fondo que él traía. Le digo, ¿alguien te hizo alguna ofensa? Y él empezó a llorar. Y me cuenta, cuando yo tenía 10 años, dice, un hombre me quiso violar. Y cuando él se me iba a venir encima, dice, yo tenía un cuchillo al lado y lo agarré y lo amenacé que si se me venía, yo le iba a dar con el cuchillo. Dice, y desde entonces yo siento mucho odio, mucho coraje. Y ya era hermano. Le digo, mira, a ti no es que te falte estudiar más, no es que tengas que conocer más. Tú te sientes frustrado, te sientes atorado, sientes que no desarrollas, que no creces, porque hay algo que traes en tu corazón y no te deja. Perdona para que Dios te libere, y entonces a través de la obra que el Espíritu Santo puede hacer, entonces sentirás realmente el crecimiento que proviene de parte de Dios hacia ti. Así es de que aquí el apóstol Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo, hasta las emociones tóxicas. Hay que sacarlo. Hay que limpiarnos para poder crecer, para poder ver el poder del Señor. Amén. Vemos, por ejemplo, hermanos, que ¿cómo vamos, Eli, en el tiempo? Ya se me perdió, Eli. ¿Cuánto me queda? Un saludo. Bueno, entonces me voy a brincar un puntito. Bueno, voy a manejar el último. Debemos de darle gracias a Dios en todo. Es difícil, especialmente saber que hay que darle gracias a Dios por las ofensas, especialmente en personas que nos han hecho daño. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que Dios pide de nosotros, que le demos gracias al Señor. Y no es por la ofensa que nos han hecho, sino es una gratitud anticipada que nosotros tenemos que mostrarle a Él por lo que Él hará a través de esa prueba y esa lucha que nosotros podamos pasar, si es que la pasamos por bien. Entonces, por ejemplo, vemos que a falta de la gratitud, la mujer de Job se amargó. Y estaba tan fea, tan así. Bueno, es que allá en el norte así le dicen a la gente que no responde bien. Dice, ay, qué feo. Se amargó. Y ella estaba tan en ese estado de que un día se le acerca a Job, estando en la condición que se encontraba él, y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y fíjese la respuesta de Job, porque Job sí entendía lo que era el valor del sufrimiento. Él le responde y le dice, ¿de Dios solamente hemos de recibir lo bueno y no lo malo? Le dice a ella. Y entonces también otra respuesta magnífica que él le da.
cuando dice, pues Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y él estaba en una crisis tremenda, extrema, enfermo, él había perdido todo, porque llegaron los sabeos y llegaron otros tipos ahí a robarle, a quitarle sus ganados, sus hijos habían muerto. Él tenía razón de amargarse, pero él sabía responder al tipo de pruebas, al tipo de luchas, los dolores. Así es de que creo que esto es lo que nosotros, hermanos, también debemos entender. Que, por ejemplo, los ofensores son instrumentos que Dios usa para probar nuestros corazones. Sí. Yo no sé cuál instrumento tendrá usted, pero no es algo independiente para que usted clave la mirada en él y esté tal vez reclamándole cosas. No, son instrumentos que Dios usa para él moldearme a mí. Aquí está un buen grupo de la iglesia donde somos pastores. Y esperen, hermano, todavía no termino de decir. Lo que quiero decir es que varios de ustedes se dieron cuenta de la lucha que teníamos con un vecinito, ¿verdad? Y él de todo se molestaba. Y luego vino sobre mí. Y entonces un día yo me puse pero fue de estar duro y duro y duro. ¿Y sabe cuánto duró la prueba? 1 año y medio. Y como era el vecino, pues por ahí pasaba. Y me saludaba con la camioneta, con el claxon de la camioneta. Usted me entiende. Y yo le preguntaba, oraba al Señor, le decía, Señor, pues, ¿qué se trae este? Dice, no, yo contigo. Dice, el problema no es él, es mi trato contigo a través de él. Y era bien groserillo. Está un hermano ahorita aquí, él es abogado, y donde estaba ahí en el área del estacionamiento, pues un día llegó y se bajó y da cuenta como que lo iba a golpear. Y cuando ya iba a llegar así cerquita, el hermano pone sus brazos hacia atrás y no le hizo nada. ¿Y sabe cuál fue el día más pesado? Fue el día del funeral de mi esposa. Ese día hizo un escándalo porque había mucha gente y se molestó. Pero posterior a un tiempo después, un 24 de diciembre, el vecino contiguo donde él vive hizo una fiesta y no le gustó y fue y le echó pleito, pero no contaba que ahí había como 30 varones y salieron y yo no sé qué pasó, hermano, aunque estaba viendo allá desde la casa así.
Pero fíjese que desde ese día se acabó el problema. Ya no he escuchado la camioneta. Paz. Pero lo que yo puedo decir, que siendo él un instrumento de Dios, Dios a mí me enseñó cosas. Por eso, hermano, cuando le avienten piedras al templo, al techo, o cuando el vecino se le moleste, usted no se pregunte más. Es Dios que lo está usando para enseñarle a usted no sé qué. Si lo veo perfecto, Él es. Cuando a Job le vinieron las pruebas, él sabía entender el dolor del sufrimiento. Dice que cuando recibió las malas noticias, él agarró, se postró en piso y empezó a adorar a Dios. Y tantas cosas que podemos aprender en ello también. Así es de que, hermanos, pues apenas les mencioné 2 puntitos. A lo mejor vamos a terminar el viernes porque me toca cerrar. No se vaya a ir nadie. Ahora que nos hemos relacionado un poquito con lo que es la Embajada de Israel, nos regalan libros, nos dan material y cuanta cosa. Y una de las cosas que yo observo es que ellos nos dan libros que hablan mucho de todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel a través de la historia. Y si usted se pregunta lo que sufrió en Egipto, y ha sido tanto que creo yo, hermano, que fue la semilla sembrada para que nuestro Señor Jesucristo a la postre viniera a nacer y pararse entre nosotros como el Salvador. Pero fíjese cómo es, a través de qué. Y es que pues si no hay dolor, como que no hay gloria, no hay autoridad, no hay poder, no hay lo demás, porque es lo que la palabra del Señor nos enseña. Así es de que vamos a terminar ya. Y yo no sé, hermano, con usted, pero quisiera hacer una oración por alguien que a lo mejor se pare y viene aquí al frente, y que podamos, a través de la oración, pues dejar una bendición también basada en la palabra del Señor.